¿Cuántos de ustedes recuerdan las predicaciones anteriores? ¿Recuerdan la predicación de la invitación a las bodas? ¿Sí? ¿Recuerdan la predicación de adivina a quién te invita a cenar? ¿Sí? ¿De Wendy? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros recordamos todas las predicaciones atrasadas? Pues que en esta misma tónica vamos a ver Primera de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 21. Vamos a leer solo hasta el versículo 6 para irla viendo. Si usted está junto a alguien que no tiene Biblia, por favor compártale la palabra. Y yo voy a leer el primer versículo y con atención usted comienza con el segundo y así nos vamos hasta el 6. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. No los oigo. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, si ustedes se dan cuenta, es la parábola del buen pastor y vamos a ver qué fue lo que se dijo. Recordemos que la venida del Señor Jesús a la tierra fue para dar a conocer al Padre. Y dice, se dice aquí que esta alegoría les dijo Jesús. Jesús está diciendo esta alegoría porque los fariseos estaban en oposición, no querían reconocer a Jesús como el Salvador. Y ellos, que eran conocedores de la ley, maestros de la ley, se oponían a Jesús y se escudaban en el pretexto de que ellos eran los pastores de Israel y perseguían a Jesús como a un intruso o impostor. Ellos aunque sabían de la ley, no podían reconocer que Él era el Salvador y hacían todo lo posible para que el pueblo de Israel lo odiara a Jesús y el pueblo le siguiera a ellos, los fariseos. Ahora, ¿por qué se dijo? Porque esta parábola se deriva del milagro que en el capítulo anterior, en el capítulo 9 de Juan, nos narra de que Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Y entonces comienza la persecución de los fariseos o de los israelitas contra Jesús, porque el ciego había testificado de que él había recobrado la vista cuando Jesús había orado por él. Entonces, el ciego había dado testimonio, pero los fariseos no querían que se supiera del poder de Dios o del poder de Jesús. Y entonces ellos van y traen a los padres del ciego para que ellos digan si realmente era ciego de nacimiento o solamente tenía disminuida la vista. Sin embargo, los padres tuvieron miedo y ellos dijeron, pues él ya es adulto y él sabe, ¿verdad? Si lo sanó o no lo sanó. Bueno, finalmente nos damos cuenta de que a pesar de todas las evidencias que los fariseos tenían, los fariseos estaban persiguiendo a Jesús, ¿sí? No querían que el pueblo le conociera ni que vieran sus obras. Ellos tenían una ceguera espiritual voluntaria, ¿verdad? Porque fíjense, siendo conocedores de la ley, ellos no querían reconocer el poder de Dios. A pesar de la evidencia que tenían con este ciego, no quisieron reconocer que Él era Dios.
Ahora, ¿por qué Jesús utiliza los términos de oveja y de pastor? Bueno, el pueblo de Judea era un país, o el país de Judea era un pueblo pastoril, ¿sí? Más que un pueblo agricultor. Todo el pueblo se dedicaba a la crianza de las ovejas. Así que Jesús utiliza estas figuras pues para que ellos entiendan qué es lo que está diciendo Jesús en esta parábola. Cuando Él les dice, de cierto les digo, que no entra por la puerta que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Por qué estaba usando estos términos? Pues porque ellos los comprendían muy bien, porque eran parte de su vida, era a lo que ellos se dedicaban. Ellos conocían mucho de rediles, conocían mucho de ovejas, y es por eso que Jesús empieza a utilizar estos términos. Ahora, a partir del versículo 7, Jesús comienza a explicar lo que dijo en los versículos del 1 al 6, ¿sí? Trata de ampliar lo que Él les está diciendo, de cómo es su relación con las ovejas, y declara no solamente que Él es la puerta, sino que Él se declara a sí mismo como la puerta del redil y el pastor de las ovejas. Y vamos al número 1. Jesús es la puerta, según Él dice, ¿verdad? Dice en el versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Esto lo dijo Jesús a los judíos que se tenían por ovejas de Dios, y también a los fariseos, quienes se sentían como únicos pastores de Israel. A partir del versículo 7, Jesús comienza en su deseo. Esto es lo que quiero enfatizar. El objetivo de esta parábola es declarar el deseo de Dios de mantener una relación íntima, una relación estrecha, una relación de amor con todos los seres humanos. Y aquí Él comienza a explicarles. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Fíjense, el decir yo soy era otra clave que Jesús estaba usando para darse a conocer a ellos. ¿Y por qué digo esto? Usted recordará que en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Moisés para que él sea el libertador del pueblo de Israel, Moisés le pregunta a Dios, y ahí se los puse en sus escritos. Moisés le pregunta a Dios, bueno, yo voy y les digo que Dios me envía, y si ellos me preguntaran cuál es el nombre, ¿qué les responderé? Y Dios les responde a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Si Dios se manifiesta como el yo soy, y Jesús aquí le está diciendo, yo soy, ¿qué entendemos? Que Él es Dios. Entonces, Dios y Jesús uno son, ¿sí? Esa era la clave para que ellos conocieran que el que les estaba hablando, que el que estaba obrando era Dios, ¿sí? Era Dios. Entonces, Jesús y Dios uno son. Ahora voy a explicar un poquito cómo eran los rediles en aquel tiempo. Los rediles eran comunales. Nosotros no podemos entender mucho de ovejas porque somos personas de ciudad, ¿verdad? Pero voy a narrar un poquito acerca de cómo eran los rediles. Los rediles eran comunales, donde se metían todos los rebaños de los vecinos cuando caía la noche. Tenían paredes altas de piedra, pero sin techo. Sus paredes resguardaban a las ovejas para que no se descarriaran.
Algunos estaban protegidos por una puerta recia, de lo que solamente el portero tenía la llave. Nadie más podía entrar, aunque el redil no tenía techo, solamente el portero tenía la llave para poder sacar a las ovejas. Había también rediles al aire libre, cercados de estacas con alambre, y tenía un espacio como puerta, pero no tenía puerta. Y la forma en que se guardaban a las ovejas era que el pastor se echaba sobre ese espacio, o se acostaba o se acurrucaba, para que no pudieran pasar ni los lobos, ni los ladrones, ni que las ovejas se fueran a descarriar. ¿Sí? Entonces había dos tipos de rediles. Jesús se manifiesta en este pasaje como yo soy la puerta. Jesús es una puerta cerrada contra ladrones y salteadores. Ahora, ¿qué quería decir Jesús con la palabra ladrones y salteadores? La palabra ladrones viene del griego klepto, que quiere decir hurtar. Por eso a las personas que se acostumbran a robar se les llama cleptómanos, ¿verdad? Y la otra, la palabra saqueador viene del griego que quiere leisomai, que quiere decir saquear, ¿sí? Saquear, o sea, tomar algo que no le corresponde o tomar algo que ajeno, ¿sí? Y fíjense, ¿por qué Jesús les está diciendo esto? Les está diciendo esto porque les está diciendo que Él no es el salteador, sino que Él es la puerta del redil. Muchas personas cuando vienen a la iglesia son constantes, algunas vienen de vez en cuando, otros van de iglesia en iglesia, e incluso yo he escuchado argumentos que dicen, pues es lo mismo, ¿no? En todas partes es lo mismo. Es que ahora se me ocurrió ir a otra iglesia, ¿sí? Y muchos de nosotros a veces pensamos que sí es lo mismo y que podemos ir a donde quiera que sea, siempre y cuando sea cristiano. Pero yo quiero decirles que hay personas que vienen a la iglesia y que no han entrado por la puerta del redil que es Jesús. Hay personas que tienen años, que los traen desde niños a la iglesia y que nunca han hecho una decisión por Cristo. Y yo veo a personas que a veces son muy inconstantes en su andar con Dios. ¿Por qué? Porque nunca han recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y hay hijos que crecen en nuestras casas, e incluso se usa mucho el término de yo soy de cuna cristiana. Bueno, yo nunca he visto dónde venden las cunas cristianas, ¿verdad? Y a veces nos creemos creyentes o creemos que somos parte del redil de Dios, pero nunca hemos hecho una decisión de aceptar a Cristo como el Señor y el Salvador. Y aun cuando hemos visto que Dios hace milagros en las personas, y aun cuando nosotros vemos que Dios es el proveedor de las personas, nosotros creemos que sentados en una congregación ya somos creyentes. Yo quiero decirles, no importa cuánto tiempo lleves en esta congregación y cuánto sepas de la palabra, porque ahí está el ejemplo de los fariseos que sabían la ley, es más, habían implementado otras leyes fuera de la ley de Dios y se las sabían de memoria. Y ¿sabe una cosa? No podían reconocer a Jesús, ¿sí? Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, que nosotros hemos escuchado la palabra, hemos estado en cursos, en enseñanzas, nos traen a la iglesia desde niños, pero no hemos creído que Jesús es el Salvador. Y porque no hemos creído, no hemos hecho una decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo quiero decirles,
porque yo estoy en un centro de rehabilitación soy adicta? ¿Verdad que no? ¿Y si me acuesto en el estacionamiento me convierto en carro? ¿O si me siento en el jardín me convierto en flor? ¿Verdad que no? Pues así es, mis hermanos, todo aquel que quiere ser parte del redil de Dios necesita hacer una decisión por Cristo. Y padres de familia, yo quiero decirles, es importante que ustedes sepan, ¿cuándo hicieron ustedes una decisión por Cristo? Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿cuándo hiciste una decisión por Cristo? Yo quiero decirles, yo estuve 1 año asistiendo a una iglesia y yo no recibía al Señor hasta la primera semana de enero de 1978. Así es que es necesario que tú sepas cuándo hice yo una decisión por Cristo, cuándo reconocí a Jesús como el Salvador de mi vida. Y es importante que tú como papá también te asegures que tu hijo ha creído que Jesús es el Salvador y que haga una decisión por Cristo. Porque de lo contrario, estás tratando de implementar en él y de exigirle una conducta cristiana y no puede. ¿Por qué? Porque no ha entrado por la puerta del redil. Entonces, necesitamos nosotros entender que Jesús es la puerta del redil. Dice ahí sus apuntes, los ladrones solo entran para causar daño a las ovejas y perjuicio al dueño, ¿sí? Miren, si no es verdad, ¿han escuchado que hay personas que no vienen a la iglesia o que no se declaran como creyentes y dicen, pues aquel me robó o aquel me quedó a deber y eso que es cristiano? ¿Sí? Esas son las personas que no han hecho una decisión por Cristo, que asisten a la iglesia, que escuchan la palabra, pero que no han entrado por la puerta del redil, sino que todavía siguen viviendo, ¿verdad?, con máscaras y que creen que por venir o por venir de vez en cuando o por estar en un lugar y otro ya son verdaderos creyentes. El diablo también a veces se convierte en un ladrón y en un salteador, porque hay personas que aunque han escuchado la palabra de Dios y tienen la convicción de que Jesús es el Salvador, estas personas se dejan engañar y dejan de asistir a la iglesia sin haber hecho una decisión por Cristo. También el diablo es un saqueador, porque aquellos cristianos que ya han hecho una decisión por Cristo, pero no son constantes en su relación con Dios, el diablo viene a sacar lo que Dios ya había sembrado en su corazón. Así es que, porque el diablo siempre está tratando, acuérdense que el diablo no vino sino para matar, para robar y para destruir, ¿sí? Porque no entran por la puerta ya que no poseen la llave. Estos saqueadores no pueden entrar por la puerta ya que no poseen la llave ni tienen el derecho legal para entrar por ella. Esta es la razón por la que nosotros no creemos. Yo he escuchado a personas que dicen, tener fe en cualquier cosa, hasta en ti mismo, es válido, ¿sí? Para salvación no, para perdón de pecados no. Tú puedes creer en una piedra, puedes creer en una silla, puedes creer en un predicador, puedes creer en quien sea, pero para salvación solamente en Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Ok? Entonces, el verdadero dueño entra por la puerta del redil y llega a las ovejas para hacerles bien. Ahora veamos, en el versículo 8, Jesús añade, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, que dice,
será salvo. Este versículo 8 conecta con el versículo 1 de nuevo, ¿verdad? Donde Jesús nos dice que los que no entran por la puerta son saqueadores. Aquí Jesús no se está refiriendo a los profetas y a los reyes que vinieron antes que él, sino a los líderes religiosos de ese tiempo, especialmente a los fariseos. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Que tampoco es que tú te conviertas en un religioso, que no faltes a la iglesia, que diezmes, que ores de vez en cuando, sino se trata de que aprendas a ser obediente a Dios. Ajá. Los fariseos, fíjense, sabían la ley y ponían cargas sobre los demás, cargas difíciles que dice la Escritura que ellos ni con un dedo tocaban. Hay ocasiones que nosotros nos convertimos en religiosos y nada más estamos poniendo el dedo en los defectos de los demás. Sin embargo, nosotros no estamos llevando a cabo la palabra del Señor, ¿sí? Al mismo tiempo dice que los fariseos eran, fíjense, siempre que Jesús se refirió a los fariseos, los trataba de hipócritas. Hipócritas es una palabra que quiere decir vivir con máscaras, o sea, que no habría congruencia entre lo que sabían y lo que hacían, ¿sí? Era diferente totalmente lo que sabían con lo que hacían, ¿sí? Y se tenían por superiores, se ufanaban porque sabían la palabra y exigían respeto de todos los demás porque creían que ellos estaban en lo correcto. Muchas veces nosotros nos hacemos religiosos también y criticamos a los demás, pero no nos criticamos a nosotros mismos, ¿verdad? Así es que las verdaderas ovejas eran los discípulos de Cristo, los que habían reconocido en Jesús al enviado de Dios y no podían aprobar las tradiciones de los hombres ni adherirse a las formalidades externas de los ancianos. Después dice Jesús que Él es la puerta de las ovejas en el versículo 9. Dice, yo soy la puerta. Primero dice en el 2 que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y en el 9 dice que Él es la puerta. Dice otra vez, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Sí? Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo te pregunto, mi hermano, ¿has entrado por la puerta? Porque todos estos beneficios son para los que han entrado por la puerta. Fíjense, por fe en Jesús, que puso su vida por nosotros, entramos en su rebaño y somos guardados con toda seguridad en común unión con Dios. ¿Sí? Las promesas para el que cree en Él, en la puerta, dice que aquí el versículo número 1, que será que salvo, es decir, será perdonado de sus pecados y tendrá vida eterna y la tendrá en abundancia, ¿cierto? Porque dice, entrará y saldrá. No está diciendo que puedes ser perdonado y te puedes ir a otra iglesia o te puedes ir a otro lugar de pecado, o no está diciendo que puedes ser uno aquí y otro allá afuera, ¿verdad? Está hablando de la libertad. Esta era una expresión hebrea para indicar completa libertad, ¿sí? Dice, es más, se usaba para bendecir a las personas en los tiempos antiguos. Dice, cuando las personas eran obedientes a Dios, se les decía, sea bendito en su entrar y en su salir. ¿Sí?
No habla entrar y salir de la salvación, habla entrar y salir con la libertad, con el conocimiento que tú ya tienes o con tu identidad que ya tienes de ser hecho hijo de Dios. ¿Ok? Dice, cuando dice el tercer punto, y hallará pastos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando tienen mucha hambre y les dicen, vénganse a comer? Ay, nos sentimos contentos, ¿no es cierto? Ay, si algo a mí me causa enojo es tener hambre, ¿verdad? Y no poder comer. Yo cuando como, para mí es motivo de gozo, ¿verdad? Y ustedes siempre me verán comiendo algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, hallará pastos, o sea, hallará alimento, hallará forraje, y con esa seguridad las preocupaciones y los temores pueden desaparecer, ¿cierto o no? Si nosotros estamos confiando en la puerta o hemos entrado por la puerta de su salvación, ¿cómo se sienten cuando ustedes alguien los perdona? ¿Cómo se sienten? Descargados, ¿no? Se va fuera la tensión. ¿Y cómo se sienten cuando ustedes se sienten libres porque saben que Jesús les ha perdonado, ¿verdad? No, hombre, pues es motivo de gozo, de alegría. Quisiéramos contárselo a medio mundo, ¿cierto o no? ¿Sí? Pero esa es una característica de los nuevos creyentes. Hay padres que exigen a sus hijos conductas obedientes a Dios y a sus padres, cuando sus hijos no saben ni de qué se trata el asunto, ¿verdad? O sea, ellos dicen, pues yo solamente voy a la iglesia. Yo he escuchado a personas que dicen, pues sí, mi mamá nos llevaba a la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado de llevarte a la iglesia? Nunca hiciste una decisión por Cristo, ¿sí? Acuérdense que la salvación es personal. Ahora, Cristo es el pastor. Vamos al versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. Entonces no solamente es la puerta, sino que también es el buen pastor. Dios ha determinado que Jesucristo sea nuestro pastor, y aquí expresa una y otra vez el reconocimiento de esa relación que quiere tener para con nosotros, sus ovejas. Quiero narrarles algunas características de los pastores. Los pastores normalmente eran personas que tenían que mantenerse fuertes. Caminaban mucho y hacían mucho ejercicio. Y ellos traían en la cintura un garrote que tenía un gancho de madera o de metal para poder usarlo para defender a sus ovejas, porque acuérdense que había ladrones y salteadores. Entonces el pastor traía colgando esto. También traía una bolsita en la cintura donde traía una honda. Cuando alguna oveja se estaba yendo por otro camino, el pastor lanzaba la piedra enfrente de su nariz para que la oveja no se desviara, para que supiera que andaba por un mal camino. ¿Sí? Era una forma de alertar a las ovejas para que ellas no murieran. Otra de las cosas es que traía su cayado, que era con el que jalaba a sus ovejas para que le siguieran. Y una de las cosas que caracterizaba mucho a los pastores era que, aparte de ser fuertes, de estar dispuestos a dar su vida por las ovejas, los pastores pasaban mucho tiempo con las ovejas, mucho más tiempo que el tiempo normal, porque los israelitas no solamente utilizaban a las ovejas para comerlas, sino también utilizaban su lana. Entonces tenían que pasar mucho más tiempo con ellas mientras les crecía la lana. Y por eso se establecía una relación con la oveja de amor, de cariño. Y el pastor tenía que ponerle un nombre a su oveja
para reconocerla. Entonces le decían así como patita negra o colita de algodón o X o Y. A todas las ovejas les ponían un nombre. Y otra de las cosas es que las características de las ovejas, no sé si ustedes las han leído, pero se dice que las ovejas son de los animales más tiernos que hay. Les gusta el apapacho, ¿sí? Les gusta que las acaricien y a ellas les gusta acurrucarse juntamente con su pastor. Pero también las ovejas tienen otra capacidad. Tienen una capacidad de recordar por mucho tiempo las imágenes o de recordar las palabras. Pero tienen una desventaja. Las ovejas son muy torpes, ¿sí? Porque por el peso de su lana, son torpes para caminar, son torpes para ver, tienen una visión muy disminuida y necesitan ser guiadas, ¿sí? Así es que el pastor aquí se está, ejemplificando, Jesús el pastor se está ejemplificando, dice, Jesús es un buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, no soy un ladrón, ¿sí? Y más adelante, en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué se diferencia Jesús como pastor de los demás? Porque Él da su vida por las ovejas, o Él dio su vida por las ovejas en la cruz del Calvario. Porque y dice en el versículo 10, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. La palabra vida incluye toda clase de bienes espirituales. La frase griega, en la frase griega se define abundancia como superabundancia. Y yo quiero decirte, es una de las ventajas que tenemos cuando hemos entrado por la puerta. Hemos reconocido a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Y si nos dejamos pastorear por Él, Él nos va a dar una vida superabundante. ¿Han visto personas que dicen, pues no la levanto, ¿sí? Hay chavos que a veces me dicen, yo estuve aquí hace 15 años, y digo, Dios mío, ¿y todavía no te cae el 20? ¿Verdad? Hay personas que se han ido de la congregación y regresan fracasadas, y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te saliste del redil? ¿Oíste otras voces? ¿Verdad? Entonces, no reconociste la voz de tu pastor. Yo quiero decirles con esto, Dios también ha puesto hombres y mujeres a pastorear a las ovejas del redil, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando intentamos vivir nuestra propia vida sin tomar en cuenta a Dios, la vida se nos hace aburrida, se nos hace trágica, se nos hace imposible, ¿sí? Jesús dijo, porque separados de mí, nada puedes hacer. Entonces, cuando intentamos vivir nuestra vida a nuestra manera, no podemos seguir adelante, ¿sí? Solo cuando vivimos con Cristo es cuando la vida vale la pena vivir, ¿sí? Es cuando empezamos a vivir de verdad. Miren, yo les he comentado, yo antes de conocer a Cristo, no conocía más que la Marquesa. Y eso, yo conocí a la Marquesa porque cuando estuve en la secundaria me llevaron a un paseo y fue obligatorio y por eso conocí a la Marquesa. ¿Y sabe qué? Yo vivía en Constituyentes. Entonces la Marquesa estaba a menos de 1 hora de mi casa y no conocía ni la Marquesa. Desde que yo recibí a Cristo como el Salvador de mi vida, he conocido cantidad de partes de la República Mexicana y algunas otras del extranjero.
Y saben que mi vida cambió totalmente, mi panorámica se abrió, ¿sí? Y eso es lo que sucede cuando nosotros vivimos en Cristo. Pero sin embargo, hay personas que dicen haber entrado por la puerta y que Jesús es el pastor de su vida y viven en desventura, ¿sí? Dicen que había un coronel del ejército y vino un comandante y le vino a decir: señor coronel, vengo a pedir permiso para suicidarme. Entonces les dijo el comandante: ¿y cuándo estuviste vivo? ¿Sí? Yo quiero decirles, hay muchos creyentes que viven en fracaso, en miseria, en desventura, porque no se dejan pastorear, ¿sí? Si no apagan su teléfono me lo voy a quedar, Bueno, y no se dejan pastorear. Porque, ¿cómo es posible? Si Jesús ha prometido darte vida y vida en abundancia, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Te has preguntado alguna vez? Necesitas rectificar, necesitas ver qué es lo que está pasando en tu vida, ¿sí? Porque si Dios ha prometido darte bendición y mayor abundancia en la vida, tienes que rectificar qué es lo que está sucediendo en tu vida. A diferencia con Jesús, los pastores anteriores solamente podían pelear por sus ovejas. Sin embargo, Jesús dio su vida para comprar la tuya, ¿sí? Esa es la diferencia de Él. Exacto, es una grande diferencia, ¿sí? Cristo es un buen pastor, como dueño y amante de su rebaño. Aquí habla en el versículo 12 de los asalariados, ¿verdad? Los que cuidan a las ovejas por interés, o los que cuidan a las ovejas porque no saben hacer otra cosa, ¿verdad? Pero Jesús aquí dice: yo he dado mi vida por cada uno de ustedes, ¿sí? Así es que Cristo es un buen pastor. ¿Y por qué dice y enfatiza que es un buen pastor? Pues porque había muchos pastores en Israel que, sin ser precisamente lobos, descuidaban el desempeño de su cargo y el rebaño sufría grandes perjuicios a causa de la negligencia de los pastores. Como muchos hoy en día, ¿no? Que pastorean y que caen en pecado o que hay muchas cosas. Ahora, una característica del buen pastor, quiero hacer énfasis en esto. Las ovejas eran las que seguían al pastor. ¿Por qué? El pastor iba siempre adelante cuidando que no hubiera lugares difíciles para las ovejas donde pudieran perder la vida. Entonces, cuando las ovejas veían al pastor hacia adelante, ellas, temerosas, a veces el pastor tenía que animarlas a bajar o a caminar para que ellas pudieran avanzar. Pero el pastor no andaba detrás de las ovejas andaban detrás del pastor, ¿sí? Y conocían su voz. Yo quiero preguntarle, hermano, si usted ya ha entrado por la puerta y se está dejando pastorear, yo le quiero preguntar, ¿usted conoce la voz de Dios? Otra pregunta, ¿Dios conoce la voz de usted? Cuando usted se hinca a orar, el Señor le dice: colita de algodón, bienvenida, vamos a platicar. Patita negra, bienvenida, vamos a platicar, ¿sí? Qué importante es esto, hermanos. Dios quiere, te invita a establecer una relación personal con Él. Te anhela, pero te dice cómo debes empezar tu relación con Él.
Número 1, reconociendo que Él es la puerta del redil para llegar a Dios. Y número 2, reconociendo que Él es el buen pastor y que solamente Él te puede liderar. Las ovejas le conocen a Él. La base y el modelo de este conocimiento mutuo es el mismo conocimiento que Jesús tenía con el Padre. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos, ¿sí? Como creyente, ¿puedes decir, el Padre y yo, uno somos? ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios también nos habla en el versículo 16 acerca de que Jesús decía, también tengo otras ovejas. O sea, ¿cuáles son esas otras ovejas? Aquellas que todavía no conocen a Jesús como Señor y Salvador, el pueblo gentil. Pero Él dice que serán parte del rebaño, pero que Él debe traer, porque se dice que entre todos los animales la oveja es la más incapaz de encontrar el camino. Si el pastor no viene a rescatarla, se pierde sin remedio. Así es que, hermano, yo quiero decirte con esto, Dios ya ha hecho todo lo posible porque tú entables una relación única, especial con Él. Pero a ti es al que te toca tomar la decisión. Yo he escuchado madres de familia que dicen, yo ya lo puse en las manos del Señor. Perdóname, si tú eres padre de familia, tú debes invitar con tu vida a tu familiar, que a él se le antoje ser un creyente en Jesús, porque ve tu vida de prosperidad, porque ve tu vida de integridad, porque ve tu vida segura, ¿sí? Tú debes con tu testimonio arrastrar a otros a creer en Jesús. Tú debes arrastrar a tus hijos a creer en Jesús, ¿sí? Es tu responsabilidad como padre de familia, que vean que vale la pena ser creyente, ¿sí? Que vale la pena el creer en Jesús, que hay beneficios en creer en Jesús, ¿sí? Entonces, Jesús lo que está tratando de hacer es invitarnos a dejarnos pastorear. Él está invitándonos a tener una estrecha comunión con Él, porque Él es la puerta y Él es el buen pastor. Y ahí te puse unas preguntas, por último. ¿Y tú ya entraste por la puerta? ¿O vas y vienes escuchando una y otra vez, pero no has hecho una decisión por Cristo? ¿O estás tratando de acomodarte y estás tratando de saquear o de tomar bendiciones que nunca te van a llegar? ¿Cómo me impacta de veras el versículo 9 cuando dice el ciego que fue sanado? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es tu condición? ¿Estás tratando de acomodarte a una cultura religiosa o qué estás tratando de hacer? ¿Has hecho una decisión de creer en Jesús como tu Salvador o sigues haciendo el intento de ser un salteador? ¿Sí? ¿Perteneces al redil o solamente estás aquí porque te traen tus papás? ¿Sí? ¿Perteneces al redil o vienes solamente para aparentar que ya eres diferente? ¿Quién es tu pastor? ¿Él te conoce? ¿Tú conoces su voz o solo piensas que puedes recibir sus beneficios? Vamos a ponernos de pie.
Si algo caracteriza al pastor de pastores, es que él es fiel y que no hay ningún otro tan experto como él. Así es que por eso nos está invitando a dejarnos pastorear. Pero yo quiero hacer 2 invitaciones. Número 1, a aquellos que todavía no han hecho una decisión por Cristo. Aquellos que han escuchado, que han venido por mucho tiempo, que andan de iglesia en iglesia. Alguien me dijo, es que en aquella iglesia sí he cambiado. Pues ¿sabes cuál es la diferencia? Es que allá sí decidiste entregar tu vida a Cristo, ¿verdad? Porque no es que haya iglesias perfectas, ni que haya pastores perfectos, ¿sí? Lo que sucede es que Dios te quiere proteger de doctrinas falsas. Por eso es necesario comprometerse en una congregación donde tú naciste, donde tú recibiste a Jesús, para que te sigan nutriendo, porque al nutrirte tú vas a crecer y vas a desarrollar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que debemos entender, que Jesús nos ha dado libertad, pero nos ha dado libertad de decidir, ¿sí? Nos ha dado libertad de decidir. Entonces yo quiero invitar en esta mañana a todos aquellos que no han reconocido a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida, pasen al frente. ¿Quieren hacer una decisión de recibirlo? Pasen al frente, ¿sí? Queremos apoyarlos a orar por ustedes, ¿sí? Los que quieran. Nosotros vamos a cerrar los ojos, así es que usted no se apene, no diga, ay, es que ya son muchas veces las que he venido. No importa, mi hermano. Hoy es tu oportunidad. Jesús te está llamando a entrar por la puerta, ¿ok? Entonces, que no te apene, aquí somos una bola de pecadores, así es que no te apenes, ¿sales? Bueno, todos aquellos que quieran reconocer a Jesús como el Salvador de su vida, pasen adelante. ¿Nadie? Aquel que quiera recibir a Jesús como el pastor de su vida, dejarse pastorear. ¿Tú ya hiciste tu decisión por Cristo? ¿Pero ya hiciste tu decisión de aceptarlo como Salvador y Señor? Bueno, ¿quieres hacer la decisión? Ok. ¿Alguien más? ¿O nos vamos a gozar nada más con Él? ¿Sí? Aquellos que quieren dejarse que no se han dejado pastorear por el Señor ordenadamente y quieren tomar la decisión de dejarse pastorear por el Señor, pueden pasar al frente. Aquellos que dicen hoy sí, mañana no, ¿sí? ¿Ustedes ya recibieron a Jesús como su Salvador? ¿No? ¿Quieren hacer la decisión? Ok. Gama, ¿me ayudas, por favor? Acuérdense, hacer su decisión es solamente pedir a Jesús que perdone sus pecados, porque el pecado es lo que nos separa de Dios, ¿sí? Que pídanle perdón por sus pecados y díganle, reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú compraste mi vida en la cruz del Calvario para hacerme salvo. ¿Ok? Bueno, cierren sus ojos, vamos a orar por estas personas. Vamos a orar por estas personas. Son 4 personas que quieren recibir a Jesús. Los colaboradores, Víctor, ¿quieres guiar a alguna persona al Señor? Pidan al Espíritu Santo que les revele a Cristo a estas personas.
permíteme tantito, ven. Queremos felicitarlos, porque ustedes se van a dar cuenta que es la mejor decisión que han hecho en su vida. El seguir al Señor, ¿sí? Y ahora son parte del redil, parte del rebaño, ¿ok? Así es que a dejarse pastorear por el Señor, ¿ok? Bienvenidos. Vamos a darles un aplauso muy fuerte. Díganle bienvenidos al redil. Díganle bienvenidos al redil. Quiero insistir un poquito más, mi hermano. A mí me da mucha preocupación que a veces veo a unos venir a la congregación, a veces no los veo, a veces están como que sí, como que no, ¿verdad? Y yo creo que nosotros debemos ser honestos, porque al fin y al cabo el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe si nosotros estamos decididos a seguirlo. Y yo sé que aquí hay muchos que van deambulando, buscando otros pastos, tratando de buscar otros pastos, ¿sí? Y que el Señor a lo mejor les ha echado la piedrita enfrente y les ha dicho, aguas, no escuches otra voz, ¿sí? Pero no hemos tomado la decisión. Yo quiero pedirles, inclinen su cabeza y vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que redarguya nuestros corazones de pecado, que nos ayude a conocer solamente la voz de Jesús, que nos ayude a ser firmes y que el Señor nos afirme y nos confirme en su camino. Señor, en esta hora estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que hemos sido rebeldes, que hemos sido orgullosos, que hemos creído, Señor, que porque ya hemos escuchado de ti es suficiente. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que envíes tu Santo y Divino Espíritu sobre nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a evaluar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tú nos has dado vida y vida en abundancia. Y muchas de nuestras vidas no reflejan, Señor, lo que tú has venido a hacer en nuestras vidas. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu redarguya nuestra vida, Señor, de pecado y nos ayude a volvernos al redil. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, a dejarnos pastorear por tu palabra, por nuestros líderes espirituales, Señor, y ayúdanos, Padre, a caminar contigo paso a paso. Ayúdanos, Señor, que podamos tener la confianza de que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios amoroso y que no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que recurramos al arrepentimiento. Manifiesta tu poder en nuestras vidas y no nos dejes tranquilos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.